Hola, marhaban, bienvenidos a todos a mi canal. Yo soy Zena y hoy vamos a seguir aprendiendo el alfabeto árabe. Nuestra décima letra es la letra Ra. Ra. Tiene la forma de un paréntesis, pero un poco caído al suelo. Nos da el sonido de una R normal. Rrr. ¿Vale? Si aparece esta letra al principio de la palabra, no la conectamos con ninguna ni posterior ni anterior, porque la letra Ra solamente se conecta con la anterior. Tenemos el ejemplo de la palabra ras. Ras significa cabeza. Si está la letra en mitad de la palabra, la conectamos simplemente con la letra anterior, como en la palabra farasha. Farasha significa mariposa. Si está al final de la palabra, igual la conectamos simplemente con la letra anterior, como en la palabra serir. Serir es cama. Si aparece suelta, pues la ponemos sin conectarla con ninguna letra, como en la palabra arroz. Arroz. Entonces, la letra Ra tiene simplemente dos formas. Si está al principio y suelta, y si está en mitad y al final. Nuestra siguiente letra es la letra Zay. Zay. Esta letra tiene la misma forma que la anterior, pero con un punto encima. Nos da el sonido de Z. Z. Ojo, porque aquí os podéis equivocar entre la letra Zay y Sin, que es la S normal, la S española. Escuchad bien la diferencia. Z, z, y s, s. ¿Qué pasa aquí? Que en la ZAI el aire como vibra más entre los dientes. Tenemos que sentir el aire pasar entre los dientes. No os preocupéis porque vamos a hacer una clase de fonética, vamos a aprender bien cómo se pronuncian todas las letras. A ver, si aparece esta letra al principio de la palabra, no la conectamos con ninguna y tenemos el siguiente ejemplo. Zeitún. Zeitún. Son aceitunas. Si está en mitad de la palabra, la conectamos simplemente con la letra anterior, como en el ejemplo de mizan. Mizan. Mizan es báscula o balanza. Si aparece al final, tenemos el ejemplo de khubz. Khubz. Aquí la hemos conectado con la palabra anterior, con la letra, anterior. Khubz significa pan. Y al final, si aparece suelta, pues la ponemos en su estado original, como en la palabra aruz. Aruz es arroz. Nuestra siguiente letra es la letra Sin. Sin. Tiene la siguiente forma. Tiene 3 dientes y una barriga. Y nos da el sonido de una S normal. A ver, si aparece al principio de la palabra, le quitamos la barriga y la conectamos con la letra posterior, como en la palabra zúcar. Zúcar. Zúcar es azúcar. Si aparece en mitad de la palabra, la conectamos con la letra anterior y posterior, como en el ejemplo masbah. Masbah. Masbah es piscina. Si está al final de la palabra, le devolvemos la barriga y la conectamos con la letra anterior, como en el ejemplo kis. Kis. Kis significa bolsa. Y al final, si aparece suelta, la ponemos pues en su forma original, como en la palabra kas. Kas. Kas significa copa o vaso. Bueno,
hemos visto varias letras que tienen compañeras o amigas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen la misma forma, pero con diferencia de un punto, o 2 puntos, 3 puntos, ¿no? ¿Os acordáis? Pues la compañera de la sin es la letra shin. Shin. Shin tiene la misma forma, pero con 3 puntitos arriba. Nos da el sonido de sh. 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 Ojo, no es ch, no es la ch española, sino una sh. Es como si fuera un gaditano hablando. Pues eso mismo. Vale, ¿qué pasa con esta letra si aparece al principio de la palabra? Pues la conectamos con la letra posterior, como en la palabra shajara. Shajara. Shajara significa árbol. Si aparece en mitad de la palabra, la conectamos con la letra anterior y posterior, como mashru'. Mashru'. Mashru' significa proyecto. Si aparece al final de la palabra, le devolvemos esta barriga que tiene y la conectamos con la letra anterior, como en el ejemplo hashish. Hashish. Hashish significa hierba o césped. Hierba normal. No me seáis mal pensados, ¿eh? No me seáis. Vale. Si aparece suelta, pues tenemos el ejemplo de la palabra qimash. Qimash. Qimash significa tela. Continuamos con la letra sad. Sad. Tiene esta forma. La sad nos da el sonido de s. 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 No es s, no es la S normal, sino, escuchad bien la diferencia. S. S. Y s. S. ¿Vale? ¿Qué pasa con la sad? La sad, a la hora de pronunciarla, pues como tienes que ahogarte un poquito solo, para prohibir el aire un poco, pero al mismo tiempo que pase, ¿no? Vale, ¿qué pasa con esta letra cuando aparece al principio de la palabra? Le quitamos la barriga y la conectamos con la letra posterior, como en el ejemplo sabún. Sabún. Sabún significa jabón. Si aparece en mitad de la palabra, la conectamos con la letra anterior y posterior, como el ejemplo hisan. Hisan. Hisan significa caballo. Si aparece al final, la conectamos simplemente con la anterior y le devolvemos la barriga, como la palabra fahs. Fahs. Fahs significa prueba o examen. Y por último, si aparece suelta, pues la ponemos en su estado original como la palabra khas. Khas. Khas significa privado. La compañera de la sad es la letra dad. Dad. Dad tiene la misma forma, pero con un puntito. Y nos da el sonido de d. D. Ojo, aquí os podéis equivocar entre la dad y la dal. La D normal que hemos aprendido en la primera clase. Si no la has visto, aquí te la dejo para que puedas revisar la primera clase. Entonces, escuchad bien. Dad. D. 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 Y D. 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 ¿Podemos escuchar bien la diferencia? Perfecto. ¿Qué pasa si entra esta letra al principio de la palabra?
la conectamos le quitamos la barriga y la conectamos con la letra posterior, como el siguiente ejemplo. ضوء. ضوء. ضوء significa luz. Si aparece en mitad de la palabra, la conectamos con la letra anterior y posterior, como مضرب. مضرب. مضرب significa raqueta. Si aparece al final de la palabra, pues le devolvemos la barriga y la conectamos con la letra anterior, como el siguiente ejemplo. بيض. بيض. بيض significa huevos. Y por último, si está suelta, como el ejemplo de... Bueno, en realidad esta palabra no la tenéis en español, es bada. Bada, no es que no la tengáis, bueno, la tenéis, pero no como un verbo en sí. Bada significa poner huevos. Hemos dicho bayd significa huevos y bada es poner huevos. Nuestra siguiente letra es la letra ta. Ta. Tiene esta forma, con el palito arriba. ¿Qué pasa con la ta? Que se parece muchísimo a la ta. Ta la hemos aprendido en el primer capítulo. Escucha bien la diferencia. Ta. 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 Y t. 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 Que es una T normal, ¿no? Cuando aparece al comienzo de la palabra, la conectamos con la letra posterior, como el siguiente ejemplo. طاولة. طاولة. Significa mesa. Si aparece en mitad de la palabra, la conectamos con la letra anterior y posterior, como مطبخ. مطبخ. مطبخ significa cocina. Si aparece al final de la palabra, la conectamos con la letra anterior, como شريط. شريط. Significa cinta. Si aparece suelta, tenemos el ejemplo de مطاط. مطاط. مطاط significa elástico o goma, puede ser. La amiga de la ta es la letra va. Va. Tiene la misma forma, pero con un punto. La letra va tiene un sonido muy parecido al sonido de otra letra que es la dal. ¿Os acordáis? Lo hemos estudiado en el primer capítulo. Escuchad bien la diferencia. Va. 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 Esta es la va. Y the. 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 Como la the inglesa, ¿no? The floor. Se escribe de la misma manera en los 4 estados. Entonces, si la encontramos al principio de la palabra, la conectamos con la posterior letra, como en el siguiente ejemplo. ظفر. ظفر. ظفر significa uña. Si aparece en mitad de la palabra, la conectamos con la letra anterior y posterior, como en el ejemplo عظم. عظم. Significa huesos. Si aparece al final de la palabra, la conectamos con la letra anterior, como el siguiente ejemplo. استيقظ. استيقظ. Significa despertarse. Si aparece suelta, en realidad aquí no quería poner un ejemplo porque es una letra difícil y las palabras que incluyen esta letra son muy difíciles. Entonces simplemente la ponemos como la hemos aprendido, suelta, ¿vale? Seguimos con la letra Ain. Ain. Ain tiene la siguiente forma, como una cabeza y luego una barriga grande.
nos da el sonido "ah". Ah. Es un poco raro, sí lo sé. Pero poco a poco os vais acostumbrando a este tipo de sonidos muy fuerte. Ah. ¿Vale? ¿Qué pasa si aparece esta letra al principio de la palabra? Le vamos a quitar la barriga, la conectamos con la letra posterior, como en el ejemplo Ain. Ain. Ain significa, aparte del nombre de la letra, significa ojo. Ain. Si aparece en mitad de la palabra, aquí vamos a hacer un cambio pequeño. Esta cabeza la vamos a cerrar y la conectamos con la letra anterior y posterior, como el siguiente ejemplo. Said. Said. Said significa feliz o alegre. Si aparece al final, mantenemos esta cabeza cerrada y le devolvemos la barriga, como el ejemplo Sami'a. Sami'a. Sami'a significa escuchar. Si aparece suelta, pues volvemos a abrir la cabeza, le devolvemos la barriga y la ponemos en su estado original, como Ba'a. Ba'a. Ba'a significa vender. La compañera de la Ain se llama Ghain. Ghain. Ghain tiene la misma forma, pero con una diferencia de un punto encima. Nos da el sonido de rrr. Rrr. Es como si fuera una R francesa. Perfecto. Entonces, si aparece esta letra al principio de la palabra, la conectamos directamente con la letra posterior, quitándole la barriga, como en el siguiente ejemplo. Ghassala. Ghassala significa lavadora. Si aparece en mitad de la palabra, cerramos la cabeza, dejamos el puntito, por supuesto, y la conectamos con la letra anterior y posterior, como Maghreb o Al-Maghreb. Al-Maghreb es Marruecos. Si aparece al final de la palabra, mantenemos la cabeza cerrada y le devolvemos la barriga, como en el siguiente ejemplo. Sabagha. Sabagha significa teñir o colorear. Si aparece suelta, la devolvemos a su estado original, como en la siguiente palabra. Dimag. Dimag significa cerebro. Eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y que te haya servido. Si es así, déjame un me gusta para que vea que estás de verdad aprendiendo. En el siguiente capítulo vamos a seguir con la última parte del abjadía, del alifato, para que poquito a poquito vayamos aprendiendo pues vocabulario, palabras, ya poco a poco, ya lo veremos. Y que sepas que este canal no va solamente de lenguaje, así que suscríbete y activa la campanilla. Estoy esperando a que te suscribas.